La situación de Europa Occidental entre los siglos IV y IX. A partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano comienza a manifestar síntomas de crisis, a lo que acuden a tener mucho más gastos en el Estado y comienzan a tener una decadencia de valores. Por otro lado, los caudillos regionales ubicados en las regiones alejadas del fuerte, alejadas de Roma, se levantan contra el poder central. Como respuesta a este poder se hacen más fuertes y se suprimen ciertos derechos y ciertas garantías. A esto se le conoce como el periodo dominatus del emperador Diocleciano. Con la finalidad de unificar el imperio, Diocleciano toma una serie de medidas y endurece las persecuciones a los cristianos. Esto a partir de fines del siglo III y principios del siglo IV. ¿Cómo la ven? Ay, ese Diocleciano. Ya que estaba todo el problemón y con todas las riñas entre los siglos III y V en Europa, se vive una situación de crisis moral, a lo que en ese momento ingresan al occidente algunas religiones orientales que, a diferencia de la religión romana, prometen la salvación eterna del alma como todas las religiones y la vida después de la muerte. ¿Cómo lo ven? En mi punto personal, esto yo le conozco como la mera manipulación. Como la mera manipulación a través de una religión llamada... porque aquí es donde nace la religión del cristianismo. Entonces, para Roma el culto era una cuestión de Estado. Todos los habitantes del territorio imperial estaban obligados, o sea, no es que si querían, estaban obligados a participar del culto, y se consideraba que el abandono de estas prácticas contribuiría a la fragmentación de la sociedad. O sea que si tú no practicabas la religión que ya te habían impuesto, lo que estabas haciendo era romper una norma moral que podía fragmentar, podría alterar el orden público, alterar el orden social. Y aunque el Imperio Romano no estaba en contra, ¿no?, de que se practicaran otro tipo de cultos, con tal de que practicaran también lo que venía siendo el culto imperialista, los que ejercían el cristianismo se negaban a practicar otros cultos que no fueran los de ellos, como el culto romano. Entonces el Imperio Romano no estaba de acuerdo con esas actitudes, porque podían quebrantar lo que era la pasividad del imperio romano, por lo cual Clesoide mandó a perseguir a todos los cristianos por tanta hostilidad que se había generado con los emperadores romanos. Más adelante, el emperador Constantino, en el siglo IV, con el mismo propósito, permitiría a los cristianos practicar libremente su culto. Finalmente, a fines del siglo IV, aprovechando la influencia creciente de la iglesia cristiana, impone el cristianismo con una única religión del imperio y proscribía los demás cultos considerándolos paganos. Así, de esta manera, se impuso la religión cristiana. En resumidas cuentas, la iglesia y el papado comienzan a tomar fuerza política y social. De esta manera se comienzan a construir más y más iglesias. Con ellas el arte va surgiendo de una manera exponencial y las tendencias artísticas comienzan a surgir junto a las expansiones territoriales y nuevas mezclas de raza que conformarán el territorio europeo. También la iglesia se independiza de los demás estados, pasando a ser autosustentable en Italia. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado esto. Es un poco de información que yo recolecté y para que nos quede un poquito más claro también de cómo se hicieron las cosas anteriormente y tengamos un punto de visión más específico de cómo a través de la historia hoy
se han creado o siguen diversificándose nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de pensar, y que todo esto ha sido una evolución para llegar a donde estamos el día de hoy.